permitido adquirir durante tantos años. Y en esta oportunidad, Fanny Burguillo me contactó para que tuviera la especialidad de narración de historia. Y no tan solo quiero que la vean como un requisito para el Club de Guías Mayores, como así lo dijo José Mora, narración de historia es un arte, un recurso que utilizamos muy a menudo nosotros, ¿verdad? Y ustedes como estudiantes de teología, saben que lo que es la importancia de sabe que la historia de nuestros niños es tan importante. Así que hoy vamos entonces a seguir nombre de ustedes reciban esta especialidad y con su certificado usted puedan impartirlo y compartirlo con otros. Así que desde Maracay, un saludo para todos y vamos entonces a iniciar con nuestra especialidad de narración de historia. Vamos a darle grabar, ya voy a comenzar a grabar, de manera que el material pueda compartir y aquellos que no pudieron conectarse podamos entonces, ya va, ahí está, podamos compartirle el material. Déjenme decirle que mi internet puede ser que no esté funcionando muy bien, así que todo puede pasar, ya va, que se me abrió donde no era. Si cualquier cosa en algún momento dejo de compartir, de estar en línea, ustedes se quedan un momentico allí quietecito mientras que pueda conectarme con otras computadoras. Vamos a llevar un momento. ¿Pueden mirar toda la pantalla? Sí, se ve. Sí, sí estoy compartiendo pantalla. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Ok, vamos a iniciar y durante mientras vamos a estar relatando lo que es esta especialidad, vamos a hacer algunas dinámicas. Así que para eso le voy a pedir, uno, que estén pendientes de las láminas, estén pendientes, todos me miran, tienen el cuadrito donde yo estoy allí, porque voy a usar mi fondo que tengo allí para hacer algunas dinámicas. En cuanto usted vea, voy a intentarlo porque a veces me confundo el usar esto. Mientras que usted vea, cuando usted vea que la imagen de fondo cambió, usted en el chat, para mantenerlos activos, usted va a copiar el nombre de la historia que aparece en mi fondo virtual. ¿Entendido? Si quieren lo pueden poner ahí en el chat si todos entendieron, para que estemos entonces activos y pendientes del material que vamos a compartir, pendiente entonces del fondo virtual que estaré proyectando aquí atrás. Ok, narración de historia es considerado un arte, es un arte hermoso y que no tan solo lo usamos para determinados momentos, sino como les dije anteriormente, es un arte que embellece cualquier discurso, cualquier predicación, cualquier momento familiar.
es un arte que es muy usado a cualquier edad y en cualquier momento y circunstancia. El hecho de que nosotros aprendamos a narrar historias como debe ser, es de verdad un reto y un desafío a que podamos hacerlo. Todo el mundo puede relatar una historia, ¿verdad? Tú le puedes contar a tu mamá cómo te fue en la universidad, contar a algún amigo cómo te fue en una actividad que fuiste, cualquiera puede narrar historias, pero narrarla de manera que pueda captar la atención de los oyentes, que pueda transmitir lo que quieras transmitir a través de ellos, es verdaderamente un arte. Y a través de estos consejos de la especialidad puede ser que nosotros podamos entonces practicar y podamos entonces desarrollar ese arte como un recurso maravilloso que podamos tener y usar en cualquier momento. Quisiera preguntarles a cada uno de ustedes y responden por el chat, ¿les gusta narrar historias de manera personal? O sea, ¿les gusta narrar historias? ¿Les gusta escuchar historias narradas? ¿Lo disfrutan? Pueden entonces contestar ahí en el chat de manera que podamos compartir. Muy bien, muy bien. Aquí nos dice, vamos a leer si es así, ok, si nos gusta. De verdad que las historias nos entretienen a chicos y grandes. Así que es un recurso que podemos utilizar. Como primera pregunta, vamos a ver que no me quede. Ya va, vamos a ver aquí. Ok. Mencione los 7 puntos esenciales para la buena narración de una historia. Vamos a conocer esos 7 puntos que debemos tomar en cuenta al momento de narrar una historia. Estos 7 puntos nos los trae la especialidad de guía mayor. Nos dice, seleccionar el relato de acuerdo con la edad de los oyentes, con la ocasión en que se hayan de presentar y de acuerdo con el propósito de la enseñanza que desea impartir. Cuando usted va a narrar una historia, seleccione una que le haya gustado muchísimo, una que de verdad que le haya impactado y que usted desea narrar. Claro, a veces, por ejemplo, cuando nos dicen tener un momento infantil, puede ser que nosotros nos den la historia y entonces no tuvimos esa oportunidad de escogerla, pero trata de apropiarse de ella, de gustarle, aunque se la dieron y dijeron, mira, esta es la historia que usted va a tener el próximo sábado, trate de apropiarse de esa historia y que de alguna manera usted pueda adaptarla de manera que a usted le guste y que usted la viva y la disfrute para que entonces al exponerla pueda hacer que otros también la disfruten. La segunda es conocerla, no es nada más el conocer, memorizarla, sino que tiene que conocerla. Dice, el conocimiento de la historia proporciona fluidez y naturalidad. Implica más que saber los puntos resaltantes de una historia, implica también conocer detalles, expresiones, y eso le va a dar entonces a usted esa habilidad de contarla. Usted no puede dar lo que no tiene. Si usted no la vive y no la conoce, y no la disfruta, usted no va a hacer que otros disfruten la historia. Así que el segundo punto esencial es conocerla. La otra es sentirla. No solo saberla de memoria, se debe ver o visualizar la escena en nuestra mente y sentirla en nuestra ser. Es así, por ejemplo, los pasajes de la Biblia. Cuando nosotros leemos, solo por leer, por ejemplo, el ministerio de Cristo, los milagros, las parábolas, quizás no nos dan tanta satisfacción. Cuando nosotros nos metemos como en parte de la historia, la visualizamos, nos sentimos parte de la historia, entonces ahí nosotros vamos a apropiarnos de esa historia. Así que entonces los primeros 3 consejos es seleccionar el relato, conocerla y sentirla. El otro consejo es analizarlo y bosquejarlo. Debemos analizar bien la historia, leerla. Si no la conocemos, es primera vez que vamos a tener esa historia porque nos las entregaron. Debemos leerla y bosquejarla. Y esto de bosquejar, ustedes tienen mucha práctica, ¿verdad? Como un sermón, cuando bosquejamos y ponemos cada una de las partes, de manera que mantener el orden lógico de cada una de las cosas. Ver, ya va, un momentico. Ok. Vamos
a revisar el chat rapidito. Estén pendientes, recuerden que deben estar pendientes. ¿Qué ha pasado? Todavía no es... Vamos. Ok. Vamos a ver bien, estamos entonces conectados allí de qué historia se está proyectando de maneras para mantener atención a lo que estamos haciendo aquí en este lugar. El otro punto esencial es modificarlo de acuerdo con las necesidades. Debemos modificar el relato de acuerdo con las necesidades de una situación determinada. Puede ser que nosotros tenemos esa historia que nos gusta, pero tenemos que ver el público a quién vamos a relatarla. Y entonces, por ejemplo, si ustedes ven que esa historia que usted ya ha memorizado, y ay, me gusta esta historia, pero usted llega y ve que usted se la tiene que contar a niños menores de 5 años, usted va a tener que hacer modificación a esa historia. O no, esa historia que le gusta tanto y usted va a la iglesia y le dicen el momento infantil y usted ve y, son adolescentes, ¿qué voy a hacer? De esa manera usted tiene que entonces adaptar la historia de acuerdo a lo que, a sus oyentes, al auditorio a donde la van a presentar. También depende del tiempo. Usted puede ser que le dieron, no, son 10 minutos. Usted, ay, no, mi historia dura como 3 minutos. Usted tiene que tener esa facultad, esa habilidad de extenderla. O a veces también, que es lo contrario que pasa, o a veces tiene que usted recortar esa historia que usted la tiene en su mente para 7 minutos, usted la va a tener que recortar para 3 minutos, 4 minutos, que fue lo que le dieron. Ok. Momentico que ya bajé. Ajá. La otra es que debe narrarla entonces en forma sencilla, directa y expresiva. Un momentico nada más. Pero no puedo mirar aquí. Ok, el relato debe ser... Ya va, un momentico que este pedacito aquí no me... El relato debe ser ante todo sencillo, no solo en la manera de expresarse, sino en la trama o hilo de la narración. Usa tus expresiones faciales para retratar las emociones y reacciones de los personajes. No debemos buscar palabras rebuscadas, palabras difíciles. Así como predicaba Jesús, como contaba las parábolas, con un lenguaje sencillo que tanto niños como adultos podían entenderlo. Usemos palabras sencillas, usemos una manera directa sin estar tanto rodeo y sobre todo pongámosle expresión a lo que estamos hablando. Tener un propósito, debemos preguntarnos, ¿qué deseo enseñar con esta historia? Hay un dicho que dice que aquel que no sabe a dónde va, ya llegó. Así que nosotros, toda historia, por muy cortica que sea, por muy sencilla que sea, debe tener un propósito definido. Ay, no me pasa. Ya un momentico que es que estoy... Ok, no me está pasando. El segundo requisito es menciona una historia donde hayas encontrado material para tus historias de cada una de las siguientes categorías y relatas 2 historias de cada categoría. Les voy a dar algunas sugerencias, pero ustedes pueden ampliar esto. ¿De dónde podríamos sacar historias sagradas? Puede ser de la Biblia, patriarcas y profetas, profetas y reyes, deseado de toda la gente. Historias de la iglesia. ¿Cuál libro usted conoce actualmente? ¿En cuál página? Ahora que somos tan digital, ¿en qué página, en qué link usted puede conseguir historias de la iglesia? Podemos encontrarlo en los libros de Nuestra Herencia, el manual JA por internet. De naturaleza también tenemos el manual de misioneros voluntarios o de conquistadores en el internet, Discovery Kids. Y también enseñanza de valores en alguna matutina, en algún libro que usted pueda encontrar, usted puede entonces ir haciendo su archivo de estos tipos de historias.
Vamos a la siguiente, dice, ahora ya comienzan las partes prácticas, así que anótenla porque esto es una parte práctica de la especialidad. Hacer un bosquejo de una historia que no tenga menos de 10 divisiones. Aquí tenemos un ejemplo. Usted va a tomar una historia y la va a escribir y la va a bosquejar. Va a poner introducción, qué parte debe introducción, en el desarrollo, qué partes esenciales usted va a contar en el desarrollo y la conclusión. Así que entonces ya comienza la parte práctica de la especialidad de que usted va a hacer un bosquejo de esta historia. Explicar bajo... Ok, ay, ya va, se me corrió. Un momentico, que es que voy el mouse. Ok, explicar bajo qué enseñanzas y cómo se debe modificar el material de relato. ¿Cuándo usted va a modificar su historia? Primero, puede modificar el estilo, depende de edad de los niños o si son adultos, usted puede modificar su historia. También tenga en cuenta lo que es la cultura. No todas las historias son para todo público. Y si usted tiene una historia que está memorizada y usted ya planificó de contar esa historia, usted tiene que buscar el auditorio, mirar cuál es el auditorio y debe adaptarla de acuerdo a la cultura. Segundo, a la omisión de material indeseable. Debemos saltarnos las partes desagradables. Por ejemplo, si usted está hablando con niños, pequeños, y usted va a contarle la historia de David y Goliat. Si usted va a contarle la historia de David y Goliat, usted, por ejemplo, no les diga que David luego tomó su espada y le fue a cortarle la cabeza a Goliat. No, esas partes usted debe omitir. ¿Por qué? Porque los niños pequeños, para ellos, eso les será de mucho impacto. Así que hay momentos, hay historias que debemos entonces omitir. O, por ejemplo, usted va a hablar de Noé. Usted no va a decir, ay, sí, entonces la gente comenzó a llover y tocaron la puerta y no pudieron entrar en el arca, entonces se ahogaron todos. O eso va a causar mucha impresión en las mentes de los niños pequeños que no saben diferenciar lo real y lo imaginario. Así que hay partes de la historia que usted debe omitir de acuerdo al auditorio que lo está escuchando. También debe esas modificaciones a la síntesis de la narración. Si son niños más pequeños, recuerden que es 1 minuto por edad. Si son niños muy pequeñitos, usted va a captar la atención 1 solo minuto. Ustedes pueden contar muchas cosas, pero la lección, lo más importante, lo que ellos van a captar es 1 minuto por cada edad. Si son niñitos de 5 años, usted puede saber que los niños van a tener un poquito más de atención durante 5 minutos. Así que tomen en cuenta eso. También usted puede modificar el relato de acuerdo a la ampliación del relato, si lo va a sintetizar o si lo va a ampliar. Ok, espero que estén escribiendo. José, ayúdame ahí en el chat que estén escribiendo las historias que están en mi fondo virtual. Explicar por qué es necesario tener un blanco bien definido al relatar una historia. Como les decía, el que no sabe a dónde va, ya llegó. La elección de la historia debe estar de acuerdo con la edad de los oyentes y la ocasión en la que vayas a relatar. Debes elegirla de acuerdo con el propósito de la enseñanza que deseas impartir. Recuerda, toda historia debe tener un propósito. Toda historia debe entonces tú conocer ese propósito, qué es lo que quieres contar con esa historia. Para beneficio de los más pequeños, por favor, si una historia tú puedes enseñar muchos valores, trata de escoger uno solo y enseña entonces a los niños una cosa a la vez. No, bueno, este nos habla del tiempo de la amistad y el compañerismo y todo. No, trata entonces de poner un solo propósito de manera que ese único propósito quede fijado en las mentes de los niños. Debes tener siempre, al contar una historia, estos 3 propósitos. Toda historia debe tener estos 3 propósitos. Primero, dar placer, que sea alegría. Le dice, no hay nada en el mundo de mayor importancia que hacer felices a otros. Un buen humor en el hogar o en la escuela ayuda más a resolver los problemas de la vida que cualquier otra cosa.
Entonces una historia debe transmitir sobre todo alegría, no te pongas a contar una historia trágica, aunque hay sus momentos. Aunque hay sus momentos para eso, pero si te piden contar una historia a los niños, jóvenes, adolescentes, a los adultos, nadie va a querer escuchar a alguien que cuente algo que lo haga llorar, sino que trata de entonces expresar placer a través de la historia que tú relatas. Enseñar verdades. Los niños pequeños no pueden razonar ni comprender ideas abstractas como pueden hacerlo los adultos. Y entonces a través de las historias, de las narraciones, nosotros podemos enseñar valores a los niños, de manera que ellos se les haga más fácil entender lo que se les está queriendo enseñar. Y el último es inspirar a la imitación. Sobre todo esto pasa con los niños, adolescentes, los jóvenes. A través de una historia, ellos pueden ver cómo actúa el personaje de la historia y ellos pueden inspirarse a imitarlo y hacer lo mismo. Ok, aquí anoten entonces los 5 requisitos, los 6 requisitos prácticos. Esta parte de la, ya vamos por el número 6 de la especialidad, la pregunta número 6, anótenlo porque es la parte práctica que ustedes tienen que realizar para entonces cumplir, para que ustedes puedan cumplir con cada uno de los requisitos de esta especialidad. Allí está, usted tiene que preparar. Entonces, usted tiene que preparar esta parte práctica para que entonces pueda optar y ganar el certificado de esta especialidad. Dice que tiene que relatar una historia para mayores, niños no mayores de 5 años, narrar una historia bíblica a un grupo de niños no mayores de 12 años, o sea, adolescentes, contar 2 historias misioneros, contar relatar 2 episodios de la historia de la iglesia, narrar 2 historias sacadas de la naturaleza, contar una historia que enseñe principios de higiene. Y ahí ya estoy colocándoles imágenes que no están solo, a veces ok, muy bien. Aquí está bien. José, bueno, ve compartiendo entonces, confirmando lo que van diciendo los chicos allí en el chat, ve qué historia. Ven que no es tan solo sabernos historias de la Biblia, porque no sabemos a qué público vamos a nosotros contarle una historia. Además, conocer muchas historias es como que amplía nuestra cultura general y nosotros nos llena más de conocimiento. El Principito es un librito una fábula, pero es un libro que enseña valores y es un libro que si te va a un colegio o algo, ve que se le motiva a leer a muchos niños en la escuela y también, aunque no es bíblico, enseña valores. Ok. La pregunta número 12 nos dice, ¿quién debe relatar historia? Díganme ustedes, ¿quién debe relatar historia? ¿Será nada más un licenciado de educación inicial porque él es el encargado o un cuentacuento? Bueno, la especialidad nos dice que las narraciones constituyen una poderosa arma para los padres, los maestros, los predicadores y para todos. Todos podemos desarrollar ese arte de narrar historia. Así que hacer estas especialidades y leer para ver cómo yo puedo mejorar las técnicas y mejorar los recursos a narrar historia, me va a beneficiar a mí y va a enriquecer mis predicaciones, va a enriquecerme mi vida hasta la vida de mis hijos. ¿Por qué? Porque voy a tener ese recurso de que a través de una historia mis hijos van a disfrutar de una historia, de un momento compartido en familia, pero también voy a poder transmitirles a ellos valores a través de historias de la vida. Mencione la parte de una historia y aquí vamos a tener las 4 partes que tiene un sermón. Así que de esto ustedes también conocen muy bien. Primero, el principio, la introducción. Trate de que esa introducción y ese principio de cómo usted va a iniciar esa historia capte la atención de sus oyentes. Todo depende. Si el principio no capta la atención de sus oyentes, si usted hace ese principio, diríamos como aburrido, como desinteresado, usted
difícil que usted va a captar la atención de sus oyentes durante el desarrollo o desenvolvimiento de la reunión. Trate de que ese principio, para que cuando usted va a comenzar a contar la historia, usted pueda captar la atención de sus oyentes. Por ejemplo, yo recuerdo una vez, no sé si ustedes conocen al pastor Mongua, sé que los de Oriente lo conocerán, y el pastor Mongua estaba una vez de predicador en un campo de conquistadores, y él era el capellán, y ese día me recuerdo que se paró en el sermón, cuando se paró en el púlpito, llega y dice, saquen una hoja y un lápiz. Y entonces todo el mundo se quedó así, ay, va a ser un examen. Todo el mundo quedó y dice, dijo la maestra en aquella ocasión, cuando, y así. Y comenzó la historia de esa manera y me llamó tanto la atención porque todos quedaron al pendiente de, oh, ¿qué va a pasar? Y entonces, ay, todo el mundo respiró cuando vio que era parte de la historia. O de repente sé de personas que para contar la historia vienen haciendo algo con algún vestuario, de manera de llamar la atención y hacer esa introducción para su historia. Así que tome en cuenta, así como un sermón, cuando comenzamos a hacer un sermón y llamamos la atención de la iglesia, entonces ya sabemos que podemos tener garantizado que el público, los oyentes van a prestar atención durante todo el desarrollo de la historia. Después la otra parte dice el medio o el cuerpo del relato, el desarrollo en sí. El pináculo o clima. Esto es importante, así cuando el sermón que estamos predicando llega a un clima donde la gente se siente motivada a dar una respuesta y todo, toda historia también debe tener ese clima, esa parte interesante que usted quiere que quede grabada en las mentes de los oyentes. Y por último, un fin o un desenlace. Así que entonces las partes de una historia podemos decir que también son las partes de un sermón. Ok. Mencionen cómo deben ser los títulos de la historia. 14. Vamos a ver, coloca ahí en el chat el título de una historia. Aquí nos da como, por ejemplo, la especialidad cuando va a hablar de Absalón. Mire este título, El príncipe que quebró el corazón de su papá. Usted dice, la historia de hoy se titula El príncipe que quebró el corazón de su papá. Bien que usted está hablándole le está llamando la atención y los que están oyendo les dirán, oh, ¿de qué van a hablar? ¿De qué van a hablar? Así entonces, así como un título de un sermón, así todo especial, todo diferente, creativo, llama la atención de los oyentes, también el título de una historia puede llamar la atención y despertar el interés de los oyentes. Ahí dice, el venado que pensó que sabía más que su mamá. Una historia. La almohada que salvó una Biblia. Así que podemos entonces encontrar y ponerle historias a nuestros títulos, a nuestras historias, de manera que al decir el título puede entonces llamar la atención de sus oyentes y se sientan motivados a escuchar lo que usted le tiene que decir. Okay. Vamos a ver cómo va el chat. Ahí cambió el fondo virtual. ¿Qué historia es? Mencione la forma de ilustrar un relato. Y esta parte es muy interesante. Saben que ahorita los niños usan mucho tecnología y van mucho a lo virtual. Es importante que cuando usted vaya a contar una historia, usted use materiales que puedan enriquecer ese relato. Por ejemplo, pueden ser cuadros. Usted puede tener hasta un libro, hacer los dibujos, o puede, usar cualquier recurso, puede ser un franelógrafo, como dice. Usted puede con tiza, mientras que usted está ahí contando la historia, usted puede contar entonces la historia, ir contando la historia y dibujando lo que usted está contando. Ya un momentico que me está entrando una llamada para que puedan contestar. Ok. También aquí dice que mesa de arena es un poco difícil para nosotros. Usted puede tomar quizás una plastilina,
algo que pueda usted darle forma y va a hablar acerca de ir haciendo de manera que sobre todo los niños puedan estar atentos a lo que usted está diciendo y pendiente del recurso visual que usted está usando. Y en la iglesia usamos el franelógrafo, usted puede usar también videos, puede usar cualquier recurso, pero lo importante es que usted pueda enriquecer su historia con algún material audiovisual. Aquí nos dice que menciones algunos relatos, por ejemplo, relatos verídicos. Esas son esas experiencias, anécdotas que a usted le pasa, usted puede convertirla en una historia. Un relato no verídico es algo inventado, ¿verdad? Es algo que no es real. Y a veces lo encontramos que hay personas que para enriquecer a un sermón, una predicación, comienza a contar una historia y te dice, ¿eso será verdad o es mentira? O, oye, pasó así. Y a veces nos hacen dudar, pero a veces sí pueden ser relatos verídicos, pero a veces también pueden ser relatos que son inventados solo para encajar en el tema que nosotros vamos a relatar. Otros relatos pueden ser parábolas, como ya todos conocemos, un cuento corto donde se enseña valores y tiene un propósito específico. Los mitos y leyendas, muy usados aquí en nuestro país, pero sabemos que son basados en una costumbre y tradición pagana, no religiosa. Y aunque eso no lo usamos en la iglesia, es bueno que nosotros de repente conozcamos algunos de ellos porque es parte de la cultura de nuestro país, tradiciones. Y si, por ejemplo, si somos docentes, en algún momento vamos a tener que tocar ese objetivo del currículo de educación primaria. Los cuentos de hadas, tampoco, y en esto les voy a decir, estos relatos de supernaturales y de la imaginación, nosotros no lo usamos en la iglesia, pero sí sabemos que los niños es el día a día de ellos, los que son las historias de Disney. No lo vamos a contar en la iglesia, no vamos a usarla en la iglesia, pero entonces, al menos, quizás eso es cultura general, cuando vamos a un preescolar, esos son los cuentos que tienen los niños y quizás nos piden, cuéntanos un cuento y van y sacan el de ese que tengo allá atrás, que ya ustedes lo conocen, creo, pero esos son los cuentos de hadas, no son cuentos para contar en la iglesia, pero son cuentos de cultura general que los vamos a encontrar en algún salón de preescolar y que todos los conocemos, pero sabemos que son, sobre todo hay que enseñar a los niños que son cuentos ficticios, que no son cuentos reales y que no pasa en la vida real. Válgame la redundancia. Otra forma de relato son las fábulas. Son cuentos de animales u objetos inanimados con características humanas. Y quiero decirles, en este momento, decirles que tengan cuidado cuando van a contar un momento infantil. No usamos que animales que hablan o un árbol que le habló a una ardillita y todo. Evitamos eso porque eso es fijar en los niños algo que no es real. Así que, o cuando va a usar una fábula, sí, usted debe decirle, esto no es real, pero hay fábulas, por ejemplo, vemos unos que eran una de un leñador, de los troncos, y que los troncos, cada uno de los árboles pensaban que él quería hacer algo, iba a tener muy rico, y todos son fábulas que, porque los árboles no piensan, pero es bueno que usted le enseñe a los niños que esto es una fábula que no es real. Pero evite las historias donde dice que la ranita habló, donde dice que el perro hizo algo, esas historias no las usamos en la iglesia o en nuestro ámbito religioso. ¿Por qué? Porque enseña lo que no es real. Así que en estas historias, escoja muy bien qué historia entonces va a usted presentar en la iglesia. Vamos a continuar. Mencione cómo hacer un archivo de historia. Y la especialidad nos muestra de que debemos hacer, cuando usted lee el material que consigue por ahí por internet, dice que usted haga un archivo con cartón y todo. Hoy en día eso no es tan útil, ¿verdad? Porque tratamos de evitar mucho uso del papel, pero sí haga su archivo digital. Busque historias, si usted hay algo que usted le llamó la atención, alguien publicó en Facebook, alguien compartió, usted
escriba esa historia y guárdela en su archivo digital, búsquela allí de manera que usted el día de mañana dice, ay, ¿cómo es que era? Y tiene que estar preguntando, usted pueda tener un archivo y le diga, mire, cuénteme esta historia, y la historia va a ser acerca de la Biblia. Usted ya puede entonces echar mano de lo que tiene usted guardado en su archivo digital. Así que chicos, pastores, esposas de pastores, teólogas, vayan haciendo su archivo. Hay mucho, ahorita hay mucho material en internet, vayan guardando, de manera que usted pueda entonces enriquecerse con muchas historias y no siempre cuente la misma y que venga un hito, ah, ya esa historia la contó el pastor. Y quiero, ya casi estamos terminando, quiero en este momento hacer un break y comentarle ahora ya como, no tanto de club como guía mayor, sino como de momento infantil, de ministerio infantil, como representante de ministerio infantil. ¿Saben ustedes que la historia de momento infantil, cada sábado en la iglesia, es una historia muy importante? A veces, tristemente, vamos a iglesias y a cultos especiales, a cultos donde se saltan ese momento y se pasa entonces de recoger el diezmo al especial y más nada. Y he visto de manera personal cómo los niños se sienten tan chasqueados y tan tristes porque no le contaron su historia. Esa historia de momento infantil no es algo como para distraer o para, ay, porque va en el culto. Esa historia de momento infantil, ustedes saben que es el sermón para los niños, es el momento donde Dios habla a los niños. El sermón, la predicación es para los adultos, ¿verdad? Dios está hablando y muchos niños no van a entender lo que está hablando el predicador. Pero esa historia, ese momento infantil, es el momento que debe ser cuando Dios habla a los niños. Son 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos que no debe faltar en nuestro culto de adoración. Es un momento que nosotros como líderes debemos defender, y esto se lo digo yo a las maestras, las coordinadoras del ministerio infantil. Ustedes tienen que velar de que ese momento exista. Si es que no hay tiempo, ¿qué es lo primero que quitan? ¿Será que quitarán en la recolección de diezmo y la ofrenda? ¿O van a quitar el sermón? No, lo primero que dice, ok, quiten el momento infantil y póngalo ahí en el chat a ver si eso no, usted no ha estado en una iglesia donde eso ha pasado. Y los niños se sienten chasqueados. No le estamos diciendo que ellos son importantes para Dios. Pero también está la otra parte, porque a veces nos quitan, porque a veces el momento infantil se vuelve en una historia tan aburrida que nadie le presta atención y entonces lo primero que dice, vamos a quitar el momento infantil porque la hermana no vino o porque total, nadie le para porque no son nada interesantes. Entonces, hagamos de esta historia, de este momento del culto, algo especial, algo bien preparado, algo que cautive. De hecho, hay muchos lugares donde hasta los adultos están esperando el momento infantil. Dígale usted si a usted no le gusta ese momento del culto de adoración de los sábados. Ese momento cuando pasa una persona al frente y le cuenta a los niños, capta la atención no tan solo de los niños, sino también de los adultos. Estamos pendientes si la historia es verdaderamente interesante. Así que ustedes como pastores, como líderes, si usted está en una iglesia, usted le invitan a predicar. Y entonces usted ve, y usted que está esperando ahí que le den su tiempo para predicar, y usted ve que se salta, comience su sermón con una historia para niños. Usted le va a enseñar a la iglesia, usted dice, oh, hoy no tuvimos momento infantil, pero vamos a contar la historia. Y usted como pastor tenga siempre preparado una historia para contarle a los niños. Y usted va a ver cómo se va a ganar a esa iglesia y sobre todo a esos niños que son los más sinceros que usted puede ganar. Así que ese momento infantil que sea especial cada vez que usted está en la iglesia. Puede tener su historia preparada, usted puede inventarla en el momento, a veces nos pasa. Y si no hay, usted está viendo el orden, está preguntando, ok, le pregunto, y usted afuera en el cuarto de ministro, usted le puede decir, ¿y quién va a tener el momento infantil? No, es que la hermana no vino. No, tranquila, si usted puede buscar, si no, yo la tengo. Y usted antes de comenzar a predicar a los adultos, usted cuente primero una historia para los niños.
Y recuerde siempre usar la sencillez. Jesús, cuando hablaba y predicaba durante su ministerio, hablaba de una forma tan sencilla, tan natural, sin nada de complejidades, que tantos niños como adultos podían entender entonces sus palabras. Así que preste atención entonces a ese momento infantil. Vamos a ver las reglas para la narración de historia. Existen 3 pequeñas reglas para la narración de historia. La historia debe ser simple, directa, sin rodeo, sin váyanse para ahí y para acá. Si ustedes le dan 6 minutos, use 6 minutos. Si ustedes le dan 5 minutos, trate de hacerlo. Y recuerde que la atención de los niños es verdaderamente corta. Así que entonces usted debe aprovechar esos minutos que les han dado. Y creo que por último, vamos a ver, y debe ser muy expresiva. Y sobre todo, este lo coloqué aquí, esto es un agregado que le coloqué a la especialidad. Use tantos modos sensoriales como sea apropiado. Si usted viene y saca algo, por ejemplo, usted va a hablar de una oveja y usted trae un peluche y le digo, mira, ustedes saben comer las ovejas así de suave, y usted trae un peluche para que los niños toquen, ya los niños no tan solo están escuchando, están viendo la ovejita o el que usted trajo, sino que también están sintiendo, imaginándose ellos que nunca han visto una oveja, qué tan suave es esa ovejita. ¿Y qué tal si usted está hablando de algún perfume y traiga, era algo tan rico que se escucha, que se olía en la casa, y mire que tengo lo que tengo aquí, le pone así, se la tapa y le dice, y es un chocolate, y qué huele, qué rico, uy, así de rico olía esa mañana el hogar de Teresita. ¿Ve? Que usted puede entonces ampliar y usted puede enriquecer esa historia. Y por último, coloqué aquí algo de que estamos trabajando en la certificación del Ministerio Infantil. Preparación para narrar la historia. Lee la historia tantas veces como sea necesario para retratar en tu mente toda la serie de eventos. Ya sabes, lee la historia, no diga ya me la sé. Y es lo que pasa a veces a las maestras del Ministerio Infantil. Veo hoy toca el arca de Noé. Y va y la cuenta porque ya se la sabe. No, léala de manera para saber cuál es la intención de esa lección o de esa historia. Visualiza los personajes y las formas como ellos actúan. Si es posible, usa diferentes voces. Si hay personajes, si hay un papá, un niño, trata de usar esas voces, modula esa tonalidad, de ese timbre de la voz que sean diferentes. Eso va a captar la atención de tus oyentes. Planifica cómo vas a comenzar. Recuerde, ya lo dijimos, esa introducción, ese momento de primer impacto de al principio, ¿cómo vas a comenzar? Trata de que sea bien llamativo. Haz un pequeño bosquejo de las acciones y eventos, ya los hablamos. Planifica exactamente la forma en que vas a terminar. Y esto es la diferencia también, aquí rapidito les doy un tips, del momento infantil para entonces un momento de adoración infantil, que es cuando Dios habla a los niños los sábados de la mañana. Esa historia del sábado de la mañana debe terminar con un pequeño llamado. Si usted está hablando, por ejemplo, de decir la verdad al niño que era chismoso, y entonces usted está diciéndole que debemos decir la verdad, Dios les gusta. ¿Cuántos de ahora en adelante van a decir siempre, a pedirle a Jesús que les ayude a decir siempre la verdad? Y esa manera de que los niños hacen un pequeño llamado, usted está convirtiendo esa historia, esa simple historia, en un pequeño sermón para los niños. Así que también trate de que su introducción o su comienzo sea muy bueno, pero también que el final pueda quedar grabado. Y sobre todo el momento infantil debe terminar con una oración, de manera que se le pueda pedir a Dios que le ayude a los niños a aprender la historia y entonces a practicar lo que usted ha enseñado a través de ella. Repasa la historia en tu mente, desde el principio hasta el fin, visualizándola en tu imaginación. Tómate esa historia para niños como algo tan importante como un sermón que vas a predicar en una campaña, un sermón que vas a predicar un sábado en la mañana.
esa historia, 5 o 6 minutos, debe ser algo muy especial. Prepara cualquier ayuda visual y aprende a cómo usarla sin ningún esfuerzo, que no te trata de practicar, de qué voy a hacer y todo, porque los niños van a ver cuando no te preparaste y eso va entonces a diluir su atención y va a distraerlo. Así que trata de practicar lo que vas a usar, el recurso que vas a usar para contar la historia. Y por último, practica la narración de la historia sin usar notas. A veces es difícil, les digo que a veces sí es difícil, sobre todo si tienes que contar historia cada sábado, pero trata de memorizarla y no tener que tener ese material de apoyo, de estar viéndola, sino que tú puedas visualizarla y la puedas aprender. Si es una historia que cuentas siempre, bueno, trata entonces de que esa historia la sepas bien y que puedas entonces cumplir tu objetivo a contar la historia. Ok, en este momento vamos a hacer una dinámica. No sé cuántos están dispuestos a hacer dinámica. ¿Están listos para hacer una dinámica? Ok, aquí veo en el chat cómo le fue con las historias que aparecían. ¿Quién reconoció esa historia que estaba atrás? Está de moda. A ver, ¿quién me la dice? ¿Estarán por allí? Vamos a ver, ¿será que no tienen audio? No, no la sabemos. ¡Ay, no saben cuál es esta historia! No. Esta está de moda, es muy actual. Y ustedes como líderes de la iglesia deben estar en qué es lo que está pasando en la iglesia ahora. Ese es Mateo y Estela. ¿Saben de quién es Mateo y Estela? A ver, escriban ahí. Son dos hermanos, ¿no? Sí, Mateo y Estela son dos hermanitos de La Mochila que Habla Sola. Sí, ahí puso Milagro, La Mochila que Habla Sola. Muy bien. Y esto desde hace 3 años, el 2018, estamos teniendo ese programa de La Mochila que ha sido un éxito para enseñar valores. Así que también ustedes, porque en algún momento pueden llegar a una iglesia y le dicen, mira, hoy toca la mochila y ustedes están conectados entonces con lo que está pasando en la iglesia en nuestra división interamericana. ¿Cómo les fue con las historias? ¿Qué tal? Vieron que fue una manera de mantenerlos activos, de mantenerlos pendientes de qué está pasando a través de las historias. ¿Quién me resume cuáles historias vimos en el fondo virtual? Así nos vamos preparando. Ok, muy bien. Son recursos visuales que usamos en cualquier momento de manera de captar la atención de los oyentes. Vamos a hacer una dinámica y necesito a tres voluntarios. Rapidito, que ya llevamos el tiempo. A ver, ¿quién en las reacciones? Levanten la mano. Milagro es la primera. Ok. En la parte de reacciones, necesito que tengan al menos audio para esta dinámica. Ok, Jonás, el conejo y la tortuga, la liebre y la tortuga, la liebre. El Principito, Blancanieves, creo que también. Ay, no puse a David, para ver. No me digas que no puse. ¿Cuál es la otro? El otro, Milagro, ¿quién es el otro? ¿Quién quiere participar? No sé si puse esa, no recuerdo. No. Ajá. ¿Saben cuál es? Ok, José, sé uno de los, creo que hoy no hay muchos chicos interesados. Ah, León va a participar. Vamos a comenzar entonces con Milagro, después viene, José, ¿quieres participar? Adelante, pues sí. José y termina León Wilkerman. ¿Oyeron? Así que esté pendiente. Vamos a compartir y ustedes van a contarnos una historia el día de hoy. Yo les voy a poner, vamos a ver. Yo les voy a poner esto. Todos participantes. Ok. ¿Ya estoy compartiendo? Sí, se ve el PowerPoint. Ok. Vamos a ver si puedo ver aquí. Ok. ¿Quién va a comenzar? Milagro. Voy a pasarle 3 presentaciones. El último tiene 4, creo.
y usted va a contar una historia. Milagros, ¿tienes el audio? Allí aparece. Ajá, cuénteme qué ven ahí en la pantalla. Si tienen ya va, los micrófonos activados. No, Milagros tiene el audio activado, solo que no sé por qué no se escuchará, pero sí lo tiene No activado. está, ¿será que le tenemos que dar aquí? Ya va, ajá, sí tienen. No, ya lo Todos tienen el audio activado, creo. Ok, Milagro está allí, Sí, ¿estás lista? Hola, Ok. Hola. Hola. Hola, mi Ok, hermana. entonces Buenos recuerda que es Milagro. días. Buenos días. Ay, está un poquito en retro, creo. Pregunta, mi hermana querida. Sí, creo que estás en retro un poquito. Pero a ver, habla un poquito. Sí, por aquí estoy. ¿Me escuchan? Ok, sí, ahora sí. Ok, puedes comenzar la historia. Si tú ves esa imagen y vas a contar la historia de un niño. Ok, te voy a hacer una historia con esa imagen. Sí, yo te la voy pasando. Son 3 imágenes. Ve haciéndola. Vi una vez. Puedes comenzar así. Había una vez una niña muy hermosa que se encontraba No, lo que estás en viendo su en la casa. imagen. Ya va, permiso. Ajá, Disculpa. Lo que estás viendo en la imagen. No hay niña. No, no hay niña. No hay niña. Aún no. Bien. Un día en la mañana amaneció un sol hermoso, brillante, con unas aves muy hermosas revoloteando por el cielo. Pero también se encontraba un hermoso arco iris con todos sus colores brillantes. También en esa imagen tan hermosa se encontraba una casa, y en esa casa había una familia muy hermosa, que se encontraba su papá, su mamá y unos niños quienes estaban jugando en el piso muy contentos, y su papá se encontraba leyendo. En ese momento se dieron cuenta su papá de que se recordó de que unos amiguitos estaban cumpliendo años. Sí, y se acordó porque vio el calendario y se dio cuenta de que esos niños que eran sus amigos estaban de cumpleaños. Entonces se imaginó que debía de realizar una fiesta, sí, un compartir de cumpleaños. Ahora viene José Mora. No, la hermana Milagro lo hace muy bien, que ella siga, que siga ella. No, le toca a O usted, algún hermano. voluntario que quiera continuar la historia. Muy bonita. Ajá. ¿Era el cumpleaños de quién? ¿Verdad? Bueno, siguiendo con la historia, el niño le quería hacer una torta a su hermana, que era la cumpleañera. Pero en ese momento comenzó a pensar, ¿cómo quería la torta? ¿Será que la hacía de vainilla o de chocolate? ¿Será que le ponía fresa o melocotón? Así que bueno, siguió pensando y pensando, vio el regalo, lo envolvió, lo puso bonito, le puso estrellitas, lo forró todo, compró globos, fue con sus padres a hacer todo eso. Y en ese momento, ese día, después que compraron todo, comenzaron a preparar la torta. ¿Qué se le echa primero a una torta? No, empezó por la harina, después empezó a echarle todo lo demás. Y en eso, cuando lo fue a meter al horno, le puso el temporizador y se pasó de tiempo. Y empezó a caer humo. Y empezó a hacer fuego. Y todos gritaron, fuego, fuego, fuego. Digo yo, no, yo creo que ya viene alguien más. Y fueron llorando hacia donde estaba la mamá, y la mamá preocupada, pero les preguntaba, ¿qué pasó, Juanito? Y
Pretica, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y Juanito y Pretica lloraban, lloraban y lloraban. Y en eso comenzaron a oler y la mamá se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Atrás pueden escuchar a mi hermana hablando. Wilkerman, adelante. Tenga audio que pueda continuar. ¿Hay algún otro voluntario? Aquí estoy. Ok. Adelante. ¿Tienes el micrófono apagado? Ya va, vamos a ver si es que... León, ¿tienes el micrófono apagado? Ok. Muy bien. ¿Ahora sí me oyen? Sí, sí, ahora sí. Ok. Debido a lo que había pasado con esa torta, los niños, como estaban muy tristes, la madre vio que estaban tristes, entonces les dijo, bueno, pero no se preocupen, mis amores, podemos hacer otra nueva. Y tomaron nuevamente todos los ingredientes, comenzaron a hacer la masa no para hacer una torta, sino para hacer otra cosa que también les podía servir para celebrar el cumpleaños de su hermanita. Los niños estaban muy contentos. Sí, mamá, sí, vamos a hacerla. Comenzaron, la madre le preparó masa, los estaban estirando, estaban haciendo todo eso. Y en el momento del cumpleaños comenzó a llegar la familia, se reunió la familia, el niño estaba contento, la niña estaba contento. Y alguien se presentó y dijo, ahora viene la foto familiar con la cumpleañera. Todos se amontonaron, se pusieron allí contentos, se pusieron sus gorros de cumpleaños, habían regalos por allí, estaba la torta, había el letrero que decía feliz cumpleaños, muchos globos, y en ese momento, pues entonces se cantó cumpleaños y esta niña tuvo un muy feliz cumpleaños. Después de esta gran emoción en su cumpleaños, los niños estaban agotados, pues habían jugado con sus amigos, habían conversado, habían compartido con sus abuelos, con sus tíos, con sus padres, y ya había llegado la hora de dormir. Y cuando les llegó la hora de dormir, entonces ellos se fueron a sus camas, cada uno a la suya, se arroparon, oraron, se acostaron y se durmieron. El fin. Tan tan. Bien. Muy bien, muy bien. Entonces, así entre todos pudimos hacer una historia para entonces aplicar lo que hemos aprendido. A veces no nos va a tocar así, ¿verdad? Tan de improviso y de tan momentáneamente, por eso nosotros necesitamos entonces conocer el material, practicarlo para entonces poder relatar en una historia con todo lo que hemos aprendido. ¿Ok? Bueno, entonces esto ha sido todo los puntos que entonces requiere esta especialidad de narración. Recuerda la parte práctica, ustedes han aprendido lo que deben tomar en cuenta al momento de contar la historia, ahora ustedes lo van a practicar para que así puedan entonces optar por el certificado de narración de historia de los clubes juveniles. Esto ha sido todo. Damos muchísimas gracias, hermana Raquel, por su tiempo y por esta gran enseñanza que nos ha dado el día de hoy. Me gustaría saber si tiene un momentico para hacer, quizá alguien tenga alguna pregunta, ¿sí? A ver si se puede contestar alguna pregunta práctica o teórica sobre el tema. Si alguien la tiene y que la quiere colocar en el chat en este instante, vamos a contestar una pregunta. A ver si alguien tuvo alguna duda o no sé, hermana Raquel, cómo habrá quedado lo que sería la evaluación con Stephanie, no sé cómo lo habrán cuadrado, ¿no? En ese caso. No sé si tiene alguna información en base a eso. No, pero todavía no sé cómo va a ser la parte práctica, pero sí voy a estar pendiente de manera que ustedes manden esos requisitos. Ustedes, como todo en la iglesia, vamos a darle el voto de confianza a ustedes para que ustedes realicen. Si usted ha realizado esos requisitos,
todos esos requisitos ya ustedes lo han hecho, pueden ustedes anotar allí qué historias contaron de manera práctica, háganlo escrito y vamos entonces después a emitirle lo que es el certificado a través del líder juvenil de la Unión. ¿Vieron? Listo. Como Muchísimas estoy en la gracias. Unión Venezolana Oriental, no sé si a otros están de la Occidental, voy a pedirle entonces al pastor David Manrique que me lo firme y dar constancia de que ustedes han cumplido con estos requisitos. Ver el material, hacer su trabajo y sobre todo hacer la parte práctica. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Okay, María creo Raquel. que para ¿Sí? el material, ok. Voy a compartirles el material por correo. Se me hace más fácil ahorita aquí el internet. ¿No? ¿Oyeron? José Mora, si quieres me mandas tu correo, pues como no está Stephanie, puedo yo mandarte a ti el material, lo que es las presentaciones y todo. Y si Perfecto. quieren los recursos que usamos, de manera que ustedes puedan multiplicar, ¿verdad? Y transmitir esta especialidad cuando entonces ya la obtengan. Excelente, excelente. ¿Okay? José Mora Sí, Gil, ya lo voy a copiar entonces. gracias. Bueno, entonces creo que fue, ¿Hay alguna otra pregunta? a ver. Preguntan cómo puedo obtener la primera parte. Esto va a estar colgado en YouTube, en la página, en el canal de la ASOCETS. Dentro de un rato va a estar allí colgado toda la presentación y van a poder volver a verla, si se puede, compartirla en algún lugar que necesiten que se haga esto. Sin más que decirle, más Raquel, cuando usted si nos regala una oración final para despedirnos. Ok, ¿qué les pareció? ¿Si lograron aprender? ¿Si creen que cumplieron los objetivos en la narración? Ok, sí, voy a escucharlo. Voy a escucharlos contando sus historias. Saben que ha sido un desafío ahora usar estos medios. Ustedes ven que nosotros estamos acostumbrados a usar una cajita, a usar un franelógrafo y todo, pero ahora, ¿cómo captar la atención usando estos medios tecnológicos? Por allí vi a una profesora de la Universidad de Montemorelos usando recursos así con la pantalla virtual y, oye, me llamó la atención y imagínense yo contando la historia de unos niños en una clase virtual y haciendo eso. ¿Trato de qué? De mantener a los niños activos en lo que, para que me miren y sobre todo me escuchen a qué está pasando en la parte de atrás de mi historia. Así que son recursos que el Señor nos va dando la sabiduría y la experiencia nos va ayudando a qué recurso puede ser muy efectivo y puede ser muy eficaz en el medio en la que estemos contando la historia. Así que ya saben, anótenlo por allí. Cuando le tocan, pueden usar estos recursos para captar la atención de los niños. Vamos a orar entonces. Querido Dios, en esta hora te damos gracias por estos momentos que pudimos compartir con los chicos de la Facultad de Teología, de ZB. Te imploramos, Señor, de que estos conocimientos no sean solo para cumplir un requisito del club, sino que sea para enriquecer nuestras vidas, que sea para que ellos las puedan poner en práctica y puedan entonces su ministerio sea un poco más asertivo y también puedan alcanzar no tan solo a los adultos, sino también los niños a través de la narración de historia. Que podamos cumplir estos requisitos y que podamos entonces cumplir la meta de recibir el certificado, pero que también pueda ser para enriquecer nuestro ministerio donde quiera que tú nos llames. Bendícenos en este día, guárdanos para ti, que aquellos que no pudieron conectarse puedan mirar el material y puedan también cumplir los requisitos que requieren esta especialidad. Quédate con nosotros, bendice a cada uno de estos chicos y chicas y que tu bendición, Señor, pueda reposar sobre nosotros y sobre nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermana, antes de irnos, hermana, Stephanie me acaba de recordar. ¿Sí? Vamos aquí. Si alguien quiere prender sus cámaras para que salga la foto. Ay, sí, la fotito. Estaría muy bien. Un momentico, quizá aquí. Vamos a tomar la foto en este momento. Creo que Ever es el único que no Hola, tiene. León, qué bueno verte la cara. Gaily, qué bueno. Listo. Entonces tomamos la foto en 3,
2, 1. Listo, Fue perfecto. milagro. Se fue milagro. Ya tomamos. Perfecto. Entonces, quedamos así. Nos vemos la próxima vez. Ok, chao. Siempre a la orden por aquí. Chao, chicos.